Star Wars MedStar 1. Médicos de guerra. Escrito por Michael Reeves y Steve Perry. Capítulo 4. Josh no reconoció al Suyustano, pero tampoco era de extrañar. Aunque Ukemer 7 no era precisamente un espaciopuerto de Coruscant, tenía cierta cantidad de tráfico. Casi todos los recién llegados eran observadores u oficiales de paso, y, por supuesto, había un desfile interminable de clones. Pero de vez en cuando se veía a algún civil, supervisores de aprovisionamiento o material, recolectores de bota y algunos trabajadores contratados. Incluso había oído rumores de que la base podría estar incluida en un tour de Holoredocio. Gran parte de las tareas de la base eran realizadas por androides, pero ninguno duraba mucho en Drongar. Los Suetredwebs tenían constantes roturas en sus numerosas y delicadas piezas, y la humedad y elevado nivel de oxígeno hacía que los androides médicos, los MDS, los 2-1-BS y los FX, necesitaran un mantenimiento constante. Hacía meses que Josh tenía pedidos pendientes de recibir de Kibot, Metech y otras fábricas, pero no esperaba ninguna alegría a corto plazo. Por eso, cuando el Suyustano se acercó con su bebida en la mano y la expresión amigable, los cuatro hicieron sitio para otra silla. Él se presentó, añadiendo que era reportero de Onda Galáctica, una agencia menor de Holonoticias. Me han pedido varias veces que me una a Holore, dijo, cogiendo un puñado de patasetas del cuenco que había en el centro de la mesa, pero son demasiado generalistas, demasiado populares para mí. A mí me gusta tocar temas más radicales. ¿No estás de acuerdo con la política de la República en lo referente a Dooku y sus separatistas?, preguntó Barriss Sophie. Los enormes ojos de Dur contemplaron a la Jedi unos segundos mientras daba un trago. Es bastante inusual ver a una Jedi por aquí, dijo él. Todavía no soy Jedi. Mientras no termine mi formación, seguiré siendo una Padawan, dijo Barriss. Y no has respondido a mi pregunta. Tienes razón, no lo he hecho. Dur miró fijamente a la Jedi y a los ojos. Digamos que desapruebo algunos de los métodos de Dooku. El silencio que vino a continuación amenazó con convertirse en tensión. Zan añadió rápidamente. Acabamos de ofrecer a nuestra nueva curandera el paseo de los 5 decicréditos. ¿Te quieres venir? Dur apuró su bebida. No me lo perdería por nada. 5 decicréditos por este paseo es un robo, pensó Josh mientras los cuatro caminaban por la base. Tampoco había mucho que ver. Varias construcciones de espuma moldeada, la mayor de las cuales contenía salas de pre-postoperatorio, además de la sala de operaciones. Luego estaban los barracones de los oficiales, en su mayoría cubículos pequeños, la cantina, el comedor, la pista de aterrizaje, los aseos y las duchas. Y todo ello en un pequeño valle a la sombra de excrescencias elevadas semejantes a árboles, cubiertas casi por completo con algo parecido al musgo de los pantanos de Naboo. La tormenta había escampado tan rápidamente como había empezado. Josh rompió a sudar al cabo de 10 pasos. El aire era denso y pesado, sin la más mínima brisa. Contempló a Barriss Sophie, preguntándose cómo podía aguantar aquel bochorno con el pesado hábito. Ni siquiera parecía sudar. Se preguntó cómo sería la chica sin aquella túnica. Allí es donde hacemos el diagnóstico, donde descienden las aeroambulancias, le dijo Zan, señalando hacia el oeste. Tenemos una pista distinta para los transbordadores. Allí es donde aterrizasteis vosotros dos, cerca de los barracones de los recolectores, señaló al sur. El frente está a unos 70 kilómetros. Los vientos hacen que las aeroambulancias se aproximen desde el este. Josh se dio cuenta de que Tolly le miraba. Ella le había pillado contemplando a la Jedi. Le devolvió la mirada y ella sonrió, burlona. Él le devolvió la sonrisa, algo avergonzado. Era inútil querer ocultar a Tolly lo que pensaba. Era una lordiana y podía leer el lenguaje corporal de cualquiera como si fuera un holo gigante. Era casi telepatía. Josh se encogió de hombros. Solo es curiosidad, pensó, y vio que la enfermera arqueaba una ceja como diciendo, ya. Sintió una oleada de leve vergüenza al volver a mirar a Barriss. Al ser una Jedi, o que se entrenaba para serlo, igual las conexiones con la fuerza le habían avisado de que él se había fijado en ella. Josh había quedado muy impresionado viendo a la Jedi en acción en la SO. Sus manos trabajaban rápidamente y con seguridad, manejando escalpelos láser y minicampos de presión, cauterizando arterias y hasta ayudando a trasplantar un riñón.
Si había utilizado los poderes de curación que se rumoreaba le concedía a la fuerza, Josh no lo había visto, pero lo cierto era que él también había estado muy ocupado. No sabía gran cosa de la fuerza, ni siquiera cómo buscarla, ya que ese conocimiento se suponía reservado a los Jedi. Por supuesto, era consciente del potencial existente en la conexión entre cuerpo y mente, pero su talento no estaba orientado en esa dirección. Era cirujano. Sabía cortar y empalmar las entrañas de una docena de especies, incluida la propia. Ese era su talento, su don, y era muy bueno en ello. Tan bueno que a veces casi se aburría con las reparaciones de fontanería rutinaria que debía hacer casi siempre con los clones. No solía perder ninguno en la mesa de operaciones, y no solía sentirlo demasiado cuando eso ocurría por una infección, alguna contusión oculta u otra sorpresa desagradable. Los médicos solían volverse insensibles hasta en las guerras libradas por individuos. Y uno se volvía todavía más insensible cuando el siguiente paciente que se ponía en sus manos era exactamente igual al anterior. La verdad es que a veces hasta se confunden entre sí. Eso le había molestado al principio. Ahora estaba acostumbrado. Al fin y al cabo, todo el mundo sabía que los clones no eran realmente individuos en el estricto sentido del término. Su pensamiento estaba tan estandarizado como su somatotipo, para que fueran más eficaces en el combate. Nadie había oído hablar de un soldado presa del pánico ante el fuego o abandonando a sus camaradas en el frente. Esas cosas simplemente no pasaban, gracias a unos sutiles ajustes de comportamiento programados a gran escala en la amígdala y otros centros emocionales del cerebro. Josh no estaba seguro, ya que no había tenido la posibilidad de realizar pruebas al respecto, pero sospechaba que también les habían ajustado los niveles de serotonina y dopamina, haciéndolos más temerarios y agresivos. Lo importante era que un clon era prácticamente igual que otro, y no solo en su aspecto. Tampoco es que fueran unidades intercambiables de una mente colmena. Josh había visto signos de individualidad, pero solo en áreas que no interferían en su capacidad de combate o en su lealtad a la República. Eran verdaderos soldados universales, genéticamente manipulados para luchar sin miedo a la muerte o pena ante la muerte de sus compañeros. Y eso los convertía en guerreros más eficientes, desde luego, pero también impedía que se los considerara seres orgánicos únicos. En ocasiones había oído a alguien referirse a ellos como androides de carne, un término que no le gustaba mucho, pero muy apropiado como descripción. ¿Verdad, Josh? Josh pestañeó, dándose cuenta de que Zan le había preguntado algo, pero no tenía ni idea de lo que era. Miró a Zan, Barris y Dur. Estaban en una pequeña elevación cubierta por esa pálida sustancia rosada que era el césped en Derongar. Se había alzado una ligera brisa, pero apenas conseguía paliar los efectos del calor. La túnica de la Jedi se agitó por un momento y Josh pudo ver que el cuerpo que había bajo ella no estaba nada mal, pero nada mal. Oye, compañero, dijo Zan sonriendo. ¿Por qué no sales del hiperespacio y vuelves un rato con nosotros? Disculpa, subió la colina rápidamente para ponerse a su lado, junto a Dur y Barris. ¿Cuál era la pregunta? Me preguntaba si esa tormenta no sería el inicio de la temporada de monzones, dijo Dur. No hay un inicio, dijo Josh. Porque nunca acaba. Todo el planeta es así menos en los polos. Josh pensó que Dur no podía abrir más los ojos, pero aquella última frase le demostró lo contrario. ¿Me estás diciendo que esto es así siempre? Sí, dijo Zan. La verdad es que hace un día estupendo, dijo Tolk mientras se acercaba al grupo. De momento, solo ha habido una tormenta. Al este resonó un trueno lejano. Se giraron y pudieron ver una nueva tormenta gris oscuro fraguándose en el horizonte. Josh miró a Tolk. Ya deberías saber que no hay que decir esas cosas. La segunda tormenta arreció a medianoche, aunque los cielos permanecieron nublados. Derongar no tenía una gran luna, por lo que a Barris, parada junto a una de las puertas de los barracones de oficiales, le sorprendió ver chozas y suelo iluminados por una pálida luz que alternaba entre tonos verdosos, perla y turquesa, como si las nubes fueran noctilucentes. Son las esporas, le dijo Zan. Ella no se sobresaltó. Gracias a la fuerza había sentido su cercanía antes de poder verlo. Algunas vetas brillan en la oscuridad, prosiguió él. Las nubes les sirven de telón de fondo. Seguro que creías que la lluvia las barrería del aire. Ella asintió.
Las bandas de cambiante luz que giraban por encima de sus cabezas eran más impresionantes que muchos arcos iris y auroras que había visto en planetas bastante más hospitalarios. Resultaba agradable saber que hasta en Rongar podía encontrarse algo de belleza. Lo cierto es que es mucho más bello que el cielo nocturno, dijo Zan. Estamos tan alejados del núcleo que no se ven muchas estrellas. Y la espiral ni siquiera se ve desde este hemisferio. Él sonrió. Ni siquiera tenemos una luna llena bajo la que pasear cogidos de la mano. Casi por reflejo, ella tanteó ligeramente el aura de Zan mediante la fuerza, pero no halló en él nada que no fueran intenciones amistosas. Barris le devolvió la sonrisa. ¿Tenías luna en Talus? No, teníamos algo mucho más espectacular. Tralus, nuestro planeta hermano. Ah. Los planetas dobles del sistema coreliano. 2 planetas orbitando el uno alrededor del otro mientras giran alrededor del Sol. Zan asintió impresionado. ¿Conoces nuestra cartografía galáctica? Sería un desastre de Jedi si no la conociera. Él miró a Barris un momento. Ella podía oír los sonidos nocturnos que los rodeaban. El zumbido de las polillas carroñeras, el silbido de un androide a realizar sus tareas y, a lo lejos, alguna descarga ocasional de armamento energético y el chasquido agudo de los lanzacartuchos. Barris podría haber pensado que imaginaba esos sonidos, pero podía sentir claramente las reverberaciones de la muerte y la destrucción a través de la fuerza. ¿Y quién eras antes de entrar en la orden?, preguntó Zan. Ella dudó antes de contestar. Nadie. Me llevaron al templo de pequeña. ¿Nunca has intentado contactar con tus padres, encontrar tu planeta natal? Barris apartó la mirada. Nací en un crucero en el espacio profundo. Se desconoce la identidad de mis padres. Y para mí no hay otro planeta natal que Coruscant. Disculpa, Padawan Sophie, dijo Zan suavemente. No pretendía ser indiscreto. Ella se volvió y le sonrió. Soy yo quien debe disculparse. No hay excusa para la mala educación. Como dice el maestro Yoda, si con rabia respondes, avergonzado quedas. ¿Es tu instructor? Yo no soy su padawan. Mi maestra es Luminara Unduli. El maestro Yoda es uno de los miembros más respetados del consejo. Hizo una pausa antes de añadir. Ha sido el mentor de casi todos los Jedi que componen actualmente la orden. Uno de sus estudiantes, para su gran decepción, dejó la orden y se pasó al lado oscuro de la fuerza. Yo no tengo hijos, dijo Zan, pero espero que eso cambie cuando consiga salir de este pedrusco encharcado. Supongo que perder así a un alumno debe de ser casi tan malo como perder un hijo. Ella asintió. Espero que algún día, cuando esta guerra toque a su fin, él pueda volver a formar alumnos. Tiene mucho que ofrecer. Y tú también, Padawan Sophie. Zan bostezó y se volvió hacia la puerta. Voy a intentar dormir un poco mientras pueda. Tú deberías hacer lo mismo. Si tenemos suerte, puede que mañana no sea mucho peor que hoy. Desapareció en el interior. Barris se demoró un poco más, pensando. Ella había evitado las preguntas sobre su camino cambiando el tema de conversación. ¿Por qué?, se preguntó. No lo sabía. No tenía nada que ver con la misión, y no se avergonzaba de sus orígenes. Quizá fuera por la novedad, por volver a estar en un mundo diferente. Alzó la mirada y contempló las esporas luminosas. Había especies y culturas que creían que las almas viajaban por las estrellas, saltando eternamente de un cuerpo celeste a otro. Y aquellas vetas luminosas del firmamento casi podían ser tomadas por algo así. Entonces se dio cuenta de que otro conjunto de esporas se abría paso entre las nubes. Una banda carmesí. Se entretejió con otros colores más sutiles, agrandándose a buen ritmo. Sería el color dominante cuando llegara el alba, pensó. Barris dio media vuelta y entró en los barracones antes de ver otras vetas ahogándose en tela encarnada. Capítulo 5. Barris Sophie estaba sentada en el comedor, desayunando magdalenas de trigada, sirope de popárbol y tiras secas de alga, cuando percibió una perturbación en la fuerza. Era una energía de combate inminente, algo que ella había aprendido a reconocer. Se detuvo un momento e intentó concentrarse en una sola dirección. ¿Pasa algo?, dijo Josh, que tomaba a sórbitos una taza de parichka en la mesa de al lado. Ella se giró para mirarle. Dijiste que estábamos a cierta distancia de nuestro frente, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque se está produciendo algún tipo de enfrentamiento no muy lejos de aquí. El cirujano miró su crono. Ah.
Igual es el partido de Terascasi. ¿Quieres echar un vistazo? Las lluvias nocturnas se habían llevado parte del polen cáustico y las esporas flotantes, pero el aire de la tarde seguía teniendo un toque ácido y pútrido que ella percibió a medida que Josh la guiaba fuera del recinto. A unos cientos de metros de allí, en un pequeño anfiteatro natural creado por la erosión en la roca, había unas 20 o 25 personas. Soldados en su mayor parte, aunque Barris también vio unos cuantos humanoides de diversas clases, estaban sentados o de pie en el vasto semicírculo formado por las rocas, contemplando ansiosos el espectáculo que iba a tener lugar. Se oyeron unos cuantos gritos de júbilo, pero por lo general la multitud guardaba silencio. En el suelo del anfiteatro había una plataforma grande de espuma nebulizada, con dos humanos sobre ella. Los hombres estaban desnudos hasta la cintura y vestían taparrabos y mocasines de piel. Ambos parecían estar en buena forma, aunque no eran especialmente grandes o gruesos. Uno era bajo, de pelo oscuro y moreno, con fuertes músculos en pecho y hombros. El otro era alto y esbelto, casi rubio, con varias cicatrices en los brazos. Las cicatrices no parecían rituales. Si seguían algún patrón, Barris no podía distinguirlo. Pero su forma las delataba como marcas de cuchillo. Barris sintió otra oleada de la fuerza y se dio cuenta de dónde procedía la perturbación. Son instructores de combate cuerpo a cuerpo, dijo Josh mientras se acercaban. El de menor estatura se llama Usu Clay, es de Ukemer, 5, que está a 90 kilómetros al sur de aquí. Clay fue campeón de la 9ª flota en la categoría de masa media por 2 años consecutivos. Le he visto luchar un par de veces. Es muy bueno. El otro es nuevo. Sustituye al instructor de nuestra unidad, que la semana pasada voló por los aires por un androide suicida. Todavía no le he visto actuar. ¿Te gusta el juego, Jedi Sophie? No empezarán hasta dentro de unos minutos. Podría sacarte unos créditos. Las apuestas están 2 contra 1 a favor de Clay. La fuerza volvió a revolverse en su interior, devolviéndole una definida sensación de amenaza, y sin duda procedía del luchador rubio. ¿Cómo se llama el nuevo? Josh frunció el ceño, intentando hacer memoria. Fou, algo. Fouji. Sí. ¿Lo conoces? ¿Has apostado algo? 10 créditos por Clay. Barris sonrió. Josh se quedó desconcertado. ¿Qué pasa? Se detuvieron en una de las elevaciones desde las que se veía la zona de entrenamiento. Los dos luchadores se acercaron al centro de la tarima. El árbitro, un Gotal, se puso entre ellos y les dio instrucciones. No tardó mucho. Parecía valer casi todo, menos matarse. Hace un par de años hubo un torneo de Terascasi en Bunduki, que, como sabes, es donde nació esta disciplina, dijo Barris. En la final, un caballero Jedi, Jokla Damba, se enfrentó al campeón local. ¿Un Jedi? ¿Contra un nativo? Eso no parece muy justo. Damba tenía el singular talento de poder desvincularse de la fuerza en ocasiones. Nunca utilizó la fuerza en los enfrentamientos. Solo sus habilidades personales, que eran considerables. Era un virtuoso de los sables láser gemelos, uno de los pocos seres que ha llegado a dominar la técnica Harkai. He visto a los suyos. Era un luchador excepcional. Estaba a la altura de casi cualquier otro Jedi. Y cayó derrotado en el combate de Bunduki. Josh arqueó una ceja y apartó la vista de la chica, dirigiéndola hacia los hombres de pecho descubierto que había sobre la plataforma. El árbitro se apartó, y los luchadores asumieron las posiciones de ataque. No, dijo él. Sí. El maestro Damba fue vencido por el campeón local de Terascasi, Fouji. Vuestro nuevo instructor de combate. Josh suspiró. Entiendo. Bueno, solo son créditos. Y tampoco es que haya mucho que comprar por aquí. Ante sus ojos, los dos luchadores se rodearon el uno al otro, observándose. Clay se mantuvo en todo momento ofreciendo el lado izquierdo a su oponente, con las piernas separadas en una pose de jinete de banta, la mano izquierda elevada, la mano derecha baja, los puños relajados. Ji se mantuvo en ángulo con Clay, con el pie derecho por delante, los brazos extendidos, las manos abiertas. Parecía vulnerable, pero Barris sabía que la invitación era falsa. Estaban a 1,5 pasos de distancia, y Barris identificó esa distancia como la de la lucha con arma blanca, justo fuera del alcance de un cuchillo corto. Siguieron rodeándose.
Clay estaba demasiado alerta como para caer en una trampa tan obvia. Se parecía más a un partido de Jets que a un combate, el delicado equilibrio entre ellos se mantenía mientras uno se movía ligeramente y el otro respondía con un movimiento igualmente sutil. Los asistentes murmuraban, sabiendo que estaba pasando algo, pero sin saber muy bien qué. Entonces, Clay avanzó. Se lanzó hacia adelante, impulsado por sus potentes piernas, y era muy rápido. Inició una serie de puñetazos dobles, a derecha e izquierda, por arriba y por abajo, suficientes para dar por terminada la pelea, de haber alcanzado su objetivo. Ji no retrocedió, sino que se abalanzó hacia adelante para recibir el ataque. Su propio puñetazo atravesó la línea central y rechazó por un pelo el puñetazo alto de Clay, lo justo para que fallara. Entonces, el puño de Ji se encontró con Clay a la altura de la nariz, pero no se conformó con eso. Continuó avanzando, puso la pierna derecha detrás del pie más avanzado de Clay, le cogió por la garganta con una V formada por sus dedos pulgar e índice, y le levantó para dejarle caer en la tarima con fuerza suficiente como para imprimir momentáneamente la silueta de Clay en la resistente espuma. Luego se agachó y clavó el codo en el plexo solar a Clay, que se quedó sin aliento. Ji se levantó, le dio la espalda al hombre derribado y se alejó. Clay yacía boca arriba, intentando recuperar el aliento, incapaz de levantarse. Y así concluyó la pelea. La escena completa había durado quizás unos 3 segundos desde el inicio del ataque. Por el gran hacedor. Dijo Josh. ¿Qué ha hecho? Parece que costarte 10 créditos, Capitán Bondar, dijo Barris. Josh observó cómo el médico del combate reconocía a Clay y llegaba a la conclusión de que no estaba tan mal herido como para necesitar algo más que primeros auxilios. Nunca había visto nada así. Un luchador tan experimentado como Clay tumbado con tanta rapidez y facilidad. Fouji era realmente bueno. Por supuesto, Josh había recibido el entrenamiento básico requerido a todo el personal del ejército, y se sabía un par de trucos, pero no eran nada al lado de lo que acababa de presenciar. Todavía no estaba seguro de lo que había visto. Los dos hombres buscaban posicionarse y, de pronto, Fouji se alejaba tranquilamente mientras Clay yacía de espaldas intentando recordar cómo se respiraba. ¿Cómo se sentiría uno sabiendo que podía protegerse de ese modo si las circunstancias lo requerían? ¿Sabiendo que podías vencer a un Jedi en combate cuerpo a cuerpo? Le costaba hasta imaginárselo. Por supuesto, ni los movimientos más rápidos de la galaxia podían bloquear un rayo de partículas láser o el proyectil de un lanzacartuchos. Aunque tenía entendido que los Jedi eran capaces, teóricamente mediante la fuerza, de anticipar esos ataques antes de que se produjeran, y, por tanto, bloquearlos y evitarlos, ya que podían ver el futuro inmediato. No sabía si creérselo, pero había una cosa segura. A partir de ahora apostaría sus créditos al nuevo. Barris se embaró a su lado, y Josh alzó la mirada para ver acercarse el temible Fouji, secándose el rostro con una toalla. De cerca, los rasgos del hombre eran marcados y precisos. Sus labios parecían conformar una expresión semejante a una burla. Era un hombre que sabía lo peligroso que era, y que no le importaba que los demás lo supieran. «Eres una Jedi», dijo a Barris. No era una pregunta. Su voz era firme, tranquila, pero llena de confianza. Ignoró a Josh como si no estuviera allí. Josh decidió que le iba bien que fuera así. «Sí», dijo ella. «Pero tu formación no está completa». «Soy Barris Fe, Padawan». Ji sonrió. «¿Sigues creyendo en la fuerza?» Barris alzó una ceja. «¿Tú no?» «La fuerza es un cuento inventado por los Jedi para asustar a los que quieran enfrentarse a ellos. Los Jedi no sobresalen como luchadores. Yo apenas me esforcé para derribar a uno hace poco. Joclad Amba no empleó la fuerza al enfrentarse a ti». «Eso», dijo él. Ji se encogió de hombros, secándose el sudor de la cara con la toalla. «¿Qué calor hace hoy?» «Tú también estás sudando, Jedi. Toma». Le tiró la toalla. Barris alzó la mano como para cogerla. La toalla se detuvo en pleno aire. Se quedó colgando allí por unos 2 segundos. Josh parpadeó. ¿Pero qué? La toalla cayó y aterrizó a los pies de Barris. Ella no había dejado de mirar a Ji en ningún momento. «La fuerza es real», dijo ella tranquilamente. Ji se rió y negó con la cabeza. «He visto truquitos mucho mejores por parte de los magos de las caravanas ambulantes». Padawan se dio la vuelta y se alejó.
Hoss miró la toalla y luego a Barris. ¿A qué ha venido eso? Un error de juicio, dijo Barris. He permitido que esto me molestara, ella negó con la cabeza. Me queda tanto camino por recorrer. Ella se dio la vuelta y caminó de vuelta hacia el recinto. Hoss la contempló un rato mientras se alejaba, recogió la toalla y la miró con curiosidad. Era un trapo de corriente sin tela absorbente, de los que no suelen flotar en el aire como colgados de un gancho invisible. Estaba húmedo por el sudor del Teras casi, pero no era nada del otro mundo. Acababa de presenciar su primera demostración de la fuerza. En lo que a espectáculo se refería, no era como esquivar rayos láser, hacerse invisible o disparar rayos por los ojos, que era lo que había oído que podían hacer los Jedi. Pero había sido bastante impresionante, de todas formas. Se preguntó qué otras cosas sabría hacer Barris. Cuando la vía por primera vez, parada en la elevación del terreno que había fuera de la base, con el viento arremolinando su hábito, sintió una poderosa atracción, o eso había creído sentir. En Barris había una fuerza interior y una paz que apelaba con fuerza al curandero que él también era en su interior. Pero esa misma tranquilidad la hacía también remota e inaccesible, más un simulacro de mujer que una real. Había hombres que se sentían atraídos por esa apariencia de distanciamiento, pero Hoss no era de esos. Además, estaba el poder que ella tenía. Aunque había oído hablar de la fuerza toda la vida, se dio cuenta de que jamás había creído que pudiera existir algo así. Como otros muchos en su profesión, el cirujano jefe Hoss Bondad era un hombre pragmático. Creía en todo lo que fuera real, cuantificable y mensurable. Y lo que acababa de ver le había puesto los pelos de punta. Un crujido repentino en las cercanías le sobresaltó y le hizo girarse en redondo. El campo de fuerza que marcaba el perímetro del campamento no estaba lejos, y algo lo había rozado, recibiendo un castigo. La descarga no era lo bastante fuerte para matar, pero sí lo bastante desagradable para todo lo que fuera más pequeño que un ronto de tacto. Hoss emprendió el camino de vuelta a los barracones. No es que hubiera algo en la selva lo suficientemente grande como para preocuparse. Seguramente fue una babosona. Era la forma de vida terrestre más grande que habían encontrado hasta entonces. Una especie de babosa de 5 metros de largo y medio metro de grosor que se arrastraba en zigzag por el suelo. Sus tentáculos podían lanzar descargas eléctricas lo bastante fuertes como para derribar a un hombre, pero que no eran letales. Toda la fauna terrestre que habían visto hasta el momento, incluso los seres grandes como la babosona, era invertebrada. En teoría había criaturas acuáticas mucho más grandes y variadas en los océanos de Drongar, pero él nunca había visto una, y prefería que la cosa continuara así. Sus pensamientos volvieron a centrarse en Barris, y suspiró. Era absurdo preguntarse si le gustaba la chica o no. Aunque fuera así, y aunque la orden condenara las relaciones de ese tipo, algo que no sabía ni en un sentido ni en el otro, la relación seguía siendo algo imposible. Los Jedi no eran los únicos con tradiciones. Cualquier posible cavilación posterior sobre el tema quedó interrumpida por el característico gemido de las aeroambulancias acercándose. Casi alegre por la distracción, regresó a la base a paso ligero.